Papito Dios, te damos gracias esta noche porque es por ti que estamos aquí, es para ti que estamos acá. Y sin importar cómo nos sintamos o lo que sea, te queremos, te amamos, queremos ser fieles a ti. Un día nos dijiste, Señor, que así fuera uno solo. Esa alma es importante para ti, somos importantes para ti. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que seas tú hablando hoy, derramando de tu poder, de tu fortaleza y de tu espíritu. Bendícenos en este momento. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como parte del tema de las 7 promesas para el tiempo del fin, hoy vamos a ver el versículo 7 de Apocalipsis 21, que dice: el que salga vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Este es un versículo muy importante en estos tiempos, con mayor razón, porque están ocurriendo muchas cosas en el mundo de tipo catastrófico, muchos terremotos, muchas erupciones volcánicas que nos hacen pensar que la Tierra como planeta está sufriendo fuertes conmociones y nos va a llevar a una situación crítica en muy poco tiempo, entendiendo que ya estamos en esa situación también, por lo menos en su parte inicial. Pero espiritualmente también hay una opresión impresionante que se puede sentir a nivel personal, manifestada por dificultades para acercarse al Señor de alguna manera, para buscar la palabra, para orar en tranquilidad, en paz. También porque a nivel ministerial se ve a muchos ministros del Señor, muchos pastores predicando sobre la relación cada vez más desconectada que hay entre los creyentes y la iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia, es decir, con Dios directamente. En estos tiempos de pandemia ha servido para probar el corazón de muchos, y así como muchos se han fortalecido y se han acercado más a Dios, otros muchos se han alejado, se han enfriado, se han llenado de pereza. Y decía yo ahora que muchos más están en una batalla de todos los días para mantenerse con el Señor. Entonces, cobra mucha importancia esta palabra que nos invita a considerar primeramente el que salga vencedor. Cuando habla de esto, está hablando de una batalla. El cristianismo ha sido predicado de dos maneras. Para muchos es una situación de llamamiento a almas un tanto ligeras, de forma tal que reciban una bendición y de lo demás no se preocupen. Pero ese no es el verdadero evangelio. El evangelio completo y verdadero nos habla de un camino estrecho, de una puerta angosta, de subir a la cruz todos los días, de seguir la misma vida de Cristo, de mirar el ejemplo de Pablo, que sufrió tantas persecuciones y tribulaciones. El vencedor heredará todas las cosas. Vamos a considerar este versículo hoy. Primera de Juan 5, del 3 al 5. ¿Qué significa estas palabras críticas que están en el versículo 7? Hay allí: vencedor heredará todas las cosas y él será mi hijo. Son 3 consideraciones. El vencedor, dice, en la primera de Juan 5, versículo 3 dice: pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. El verdadero amor se manifiesta con devoción, fidelidad y compromiso. Un hijo demuestra que ama a su padre cuando acepta los preceptos que le transmite ese padre. Y con mayor razón cuando la Escritura es clara con respecto a eso. Aquí lo dice de una forma transparente. Este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Miren que no es
como muchos piensan, un sentimiento, no es un estado de ánimo. Esto es importante tenerlo claro porque va a haber días en los cuales tú sientas como una especie de frialdad en tu corazón, pero si estás obedeciendo a Dios, lo estás amando, si estás siguiendo el camino que Él estableció. Y a continuación ese mismo versículo nos aclara algo que es importantísimo y que está rebatiendo el argumento de muchos. Dice, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Ay, pastor, es que es tan difícil seguir todos los preceptos de Dios, toda la ley de Dios. Ustedes recuerdan cuántos se acercaron al Señor Jesucristo. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? El Señor dijo, ama a Dios y reparte y sé generoso con tus hermanos. Y se fue el pretendido rico de este mundo, porque la palabra del Señor pone a prueba la disposición que hay en cada corazón. Versículo 4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Otro versículo contundente. Significa que si yo soy un verdadero hijo de Dios, no importa cuál batalla, cuál dificultad, cuál confrontación tenga en mi vida, de todas maneras el Señor me va a sacar avante, airoso, con la condición de que yo tenga fe. Esa es la que vence al mundo, nuestra fe. Y el versículo 5 lo complementa. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree, el que tiene fe que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, entonces, entremos en materia. La palabra vencer es muy usada por el apóstol Juan, tanto en su evangelio, el cuarto evangelio, como en las 3 epístolas. Juan establece claramente en esos 4 escritos que la obediencia es el resultado de creer y que todos los que creen en Jesús son hijos de Dios. Lo digo de otra manera. Se prueba cuáles son los hijos de Dios porque creen que Jesucristo es el Señor. Por tanto, que tiene todo el poder en contra de todas las dificultades. Está estableciendo que no hay lugar para la duda y tan ni siquiera para un miedo sostenido cuando se vienen los problemas encima, porque el verdadero creyente va a confiar en la batalla que va a librar el Señor. El vocablo griego significa conquistar. Vencer es igual a conquistar, a tener victoria, a mostrar superioridad sobre los obstáculos y a tener poder para sojuzgar todo lo que se opone. Obviamente ese poder viene de Dios a través de la fe. Creo que es tiempo, hermanos, de que cuestionemos nuestra fe, ver qué tanta estamos en realidad desplegando y ejerciendo en cada circunstancia de nuestra vida. No quiere decir que el creyente maduro tenga que ser perfecto en su fe y no falle ni un solo momento, pero sí está diciendo que el creyente que está madurando cada vez tiene más victorias sobre sus batallas, dificultades y confrontaciones. El Señor Jesucristo también usó esa palabra para describirse a sí mismo, que Él había vencido al mundo. En Juan 16:33 nos dice eso. Entonces, gracias a esa unión con el Señor Jesucristo, nosotros somos triunfadores, victoriosos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la epístola a los Filipenses. El creyente tiene victoria continua sobre el mundo, sobre las calumnias, sobre las atracciones fatales, las tentaciones, sobre todo conflicto que provenga del mundo.
pero es vencedor porque cree. Y aquí tenemos que repetir el centro de la doctrina cristiana, el centro de tu fe, la palabra creer. Porque nuestro primer deber, si amamos a Dios, es confiar en el Señor Jesucristo, en lo que nos exhorta la palabra continuamente. Y como consecuencia de esa fe, de esa confianza en Dios, entonces debe venir una conducta recta, donde nos amamos los unos a los otros. Esta es la evidencia de la fe salvadora. Se cree y se ven frutos en la vida. La palabra pistis o pisteo en griego significa, ya lo saben ustedes, creer, o sea, ser persuadido de algo. Yo leo la palabra de Dios y simplemente confío en ella y pienso que es la verdad, siento en el fondo de mi espíritu que lo es y por tanto me persuado cada vez que leo la palabra de que esa es la verdad y que por tanto mi vida va a seguir ese derrotero que es la palabra de Dios, una lámpara a mis pies y luz para mi camino. Eso significa que apoyarse en la palabra no es simplemente una creencia, es toda una forma de vida, y aquí es donde viene el punto álgido de este aspecto de la doctrina. Muchos confunden creer en el nombre de Jesucristo con decir, sí, Jesús, sí, el Hijo de Dios, yo ya creo, yo ya soy salvo. El creer bíblico implica una transformación de vida. Lo digo de otra manera. El creyente legítimo es una persona que está siendo cada vez más persuadida y cada vez más conforme a lo que la Escritura dice. No menos, sino más. En vez de estar alejado de la Escritura, está cada vez más cercano, está cada vez más empapado de las verdades de Dios. Por eso expresaba al principio que hay muchos pastores que están hablando hoy del distanciamiento entre los creyentes y Dios, porque se convirtió como simplemente en un hobby, en un pasatiempo, en algo que se pasa el tiempo de un domingo, pero no más. El resto de la vida se ha hecho conforme a los principios del mundo. Y muchos creyentes están regresando a esa mundanalidad. Resumiendo, la fe entonces es confiar, primero, en que Dios te va a socorrer en todas tus dificultades. Es creer que eso es así, como una certeza en el corazón, sin dudar. Por tanto, hay un sentido en eso que es el de encomendar mi alma, mi vida, mi espíritu, mis problemas a Dios. Es una manifestación de la vida cristiana madura y avanzada. Señor, te encomiendo esto que yo no puedo resolver. Yo no puedo resolver nada, Señor, si tú no estás conmigo. Te encomiendo mi debilidad, te encomiendo mi sueño, mi despertar. Y por último es fiarse. Del fiarse, que es confiar también, sale la fidelidad. Como yo me puedo fiar de Dios en todo momento y en toda circunstancia, entonces me mantengo junto a Él continuamente. Estamos sacando una conclusión ya, ¿no? Que si yo me estoy apartando de Dios, mi fe está fallando. Y por tanto, mi vida espiritual tiene serias dudas con respecto a si verdaderamente soy o no un hijo de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, pastor, aquí nos va a leer, entonces nos leyó una palabra que tiene que ver en la separación del creyente con el incrédulo. ¿Sí? Hasta ahí es correcto. Pero esto también tiene que ver con el creyente tibio, el creyente que está en crisis y que se está alejando, que se está volviendo materialista,
profano, mundano. Dice la palabra, si tú crees en el Hijo, tendrás vida eterna. No solo la tienes, sino que la tendrás. Estás con tus ojos puestos en el cielo y en la eternidad. Cielo como figura literaria, porque ya sabemos que nuestra vida eterna no va a ser por la eternidad en el cielo, sino aquí en la tierra o en el universo en general. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Este versículo es el que nos está mostrando qué es lo que pasa con aquellos que se van de la iglesia. No estoy hablando de que se pusieron en una situación difícil, entonces ya no hay un entendimiento con el pastor, se van a cambiar de iglesia. No estoy hablando de esos. Estoy hablando del que se va de la vida cristiana. Primero abandona la iglesia, pero abandona la vida cristiana. No, yo sigo en mi relación con Dios. ¿Cuál relación? La relación con Dios es como Dios dice. Y una de ellas es que tenemos que congregarnos. Entonces yo no puedo vivir una vida cristiana solitaria. El que rehúsa creer en el Hijo, porque ahí está expresando una duda. Señor, ¿tú me podrás acaso resolver el problema que estoy teniendo en mi congregación? Parece que no. Entonces yo decido más bien que me voy a apartar. ¿Ven? La expresión profunda de la duda que está clavada ya en el corazón en forma no clara, no verbal. Estar amparado por la gracia no es suficiente. El hombre debe permanecer en la gracia. Permanecer en la gracia es recibir las bendiciones de Dios. Por tanto, la protección, la fortaleza, el levantamiento. Por tanto, superar las dificultades que se tengan. Nadie dijo que todas las ovejitas iban a estar contentas en su iglesia y así no lo estuvieran, tenían que mantenerse obligatoriamente sin ningún problema. No se dice eso. Lo que se dice es que el Señor siempre puede llegar a resolver una situación familiar dolorosa entre padres e hijos, dolorosa entre esposo y esposa o dolorosa en la iglesia. Primera de Juan 5, 4 y 5. Versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Es que Juan es muy claro en sus epístolas con respecto a los planteamientos. Hay que leerlo con mucha calma. Todo el que vence al mundo es hijo de Dios. Y todo el que es hijo de Dios vence al mundo. No hay una crisis inevitable que termine en victoria para la crisis. No la hay. A los ojos de esta palabra, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Habíamos visto atrás que el que rehúsa creer en Jesús no tiene la vida eterna. Literalmente, la palabra en griego para rehusar creer es ser desobediente. Se refiere a un estado de rebelión mental y de la voluntad, no a actos manifiestos de desobediencia. Es el que toma la decisión y se aparta. Hermanos, estamos repasando nuestra vida, porque estos son tiempos donde debemos tener claro qué es lo que estamos viviendo como cristianos. Debemos saber a ciencia cierta dónde está la raíz de nuestra fe. Es por eso que estamos examinando estas cosas que son básicas en la doctrina cristiana. Alguien me dirá, pero si yo ya llevo 10 años de vida cristiana, ¿por qué me está hablando de esto? Y yo digo, estoy hablando de esto porque muchos cristianos que llevaban 20 años en la iglesia se están apartando. Parece que se olvidaron de cuál es la verdadera fe. Han llegado cosas desde afuera que han servido como pretexto para que la confianza que se debía haber tenido en Dios ahora se está depositando en cosas del mundo, en personas, en situaciones, y eso lo ha aprovechado muy bien el enemigo. Con respecto a la pandemia,
y tanta información errada que hay, el enemigo ha usado ciertas estrategias para confundir a muchos cristianos. Y esta mañana oíamos al pastor Omar de Bucaramanga en una predicación donde denunciaba cómo ciertos cristianos que se han dedicado a la política y que están en el Congreso, Colombia Justa Libre, el partido específicamente de Colombia Justa y Libre, está viendo a ver cómo propone la creación de una ley que haga que todo el mundo tenga el pasaporte, ya saben cuál, para poder entrar a los sitios públicos. Eso implica que se aplique en cierta terapia que ustedes también saben cuál es, obligatoriamente. Planteaba el pastor Omar, ¿cómo va a ser posible que dentro de los mismos cristianos se estén dando estas cosas? Dentro del mismo cuerpo de Cristo está el enemigo. Rehúsa creer, es desobediente en vez de confiar en Dios como remedio supremo para todas las cosas. Y vamos a considerar hoy el último versículo, quizá es el más importante. Primera de Juan 2:6. De la palabra de hoy es el centro de esta enseñanza. En la palabra de Dios para todos dice, el que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. En la Reina Valera dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Está muy clara en ambas, pero la palabra de Dios para todos muestra un sentido mucho más general, mucho más actual. El cristiano que está en la verdadera fe debe vivir una vida conforme a la vida de Jesucristo. Es por eso que tantos predicadores se sienten en la obligación moral de cuestionar a la iglesia del Señor, porque son no muchos los cristianos que están viviendo conforme a la vida de Cristo. Hay demasiados cristianos que están viviendo según sus propios proyectos, principios, conceptos y todo lo demás. La obediencia a los mandatos de Dios constituye una tercera prueba, ya vamos a ver las otras dos, de comunión genuina. Repito, voy a leer algo que está en diccionario bíblico. La obediencia a los mandatos de Dios, a todos, constituye una tercera prueba de comunión genuina, de unión con Dios, de cercanía a su corazón. En la primera de Juan se presentan dos pruebas externas que demuestran la salvación. La primera y la segunda. Ya vimos la tercera, que era la obediencia. La primera es la doctrinal, la segunda es la moral. La prueba doctrinal consiste en confesar una visión correcta de Cristo y del pecado. Traduzco esto. Si yo tengo la doctrina correcta, mi primera prueba de que estoy en el camino de la verdad consiste en ver al Señor Jesucristo, primero, como mi Salvador, ¿cierto? No tiene discusión. Segundo, como mi santificador o el representante del Espíritu Santo, el que me está llevando a una vida cada día más alta y más digna. Tercero, tengo que confesar que el Señor Jesucristo es mi modelo. Por tanto, yo debo obrar como Él hubiera obrado. Cuarto, debo confesar que el Señor es el Rey y dueño de toda la creación. Por tanto, debo obedecerlo a Él en todas las cosas que diga. Y quinto, debo confesar que Jesucristo va a reunir a su iglesia para llevarla a gobernar, a reinar y a ejercer el sacerdocio con Él. O sea, tengo que tener una visión de eternidad con el Señor Jesucristo. Esa es la relación correcta. Esa es la prueba doctrinal de que sí he leído la Escritura, la he entendido y la estoy aplicando. La prueba moral, que es la segunda,
consiste en obediencia y amor prácticos. Como reconozco que el Señor es mi modelo, entonces empiezo a obrar con el mismo amor, la misma tolerancia, el mismo perdón que el Señor Jesucristo hubiera tenido en mi lugar. Entonces la prueba de la obediencia, dice aquí, constituye la seguridad objetiva, contundente, de que uno en verdad es salvo. Lo dice el diccionario, no lo digo yo, lo traigo literalmente para que Satanás, si está por ahí en alguna parte, salga corriendo. La obediencia es la prueba concluyente de que yo soy salvo. La obediencia externa y visible de la salvación. Los falsos maestros no obedecían los mandatos de Dios y esta fue la demostración objetiva de que no eran salvos y sigue siendo hoy la misma. Cuando yo veo a un falso maestro, un falso profeta, lo voy a deducir por sus frutos, porque en algún punto crucial, importante o en varios, está siendo desobediente, está enseñando cosas que no son. Así que el que permanece en él debe andar como el Señor Jesús anduvo. Su vida tal como está expuesta en los evangelios es nuestra pauta y guía. No es una vida que podamos vivir con nuestras propias fuerzas. Esto es solo posible en el poder del Espíritu Santo. Lo hemos enseñado aquí una y otra vez. Las exigencias que la Escritura hace son demasiado altas, muy, muy altas, de forma tal que un creyente en las fuerzas no va a poder cumplirlas. Solamente el que tenga la verdadera relación con Cristo, con el Espíritu Santo, es el que va a poder vivir una vida triunfante. Esa es la importancia de entender la enseñanza de hoy. Si yo me estoy apartando del Señor, voy a caer en desobediencia, necesaria y obligatoriamente, porque el que me hace mantenerme obediente a Él es Él mismo. Cuando estoy lleno de Él, yo puedo obedecerlo. Cuando estoy desocupado, cuando estoy alejado, cuando estoy emperezado, empiezo a desobedecer una u otra cosa. Nuestra responsabilidad es darle nuestras vidas a Él sin reservas y dejar que Él viva su vida en y por medio de nosotros. Eso es lo que nos dice en Juan 15, con la vid verdadera, devocionales que he estado publicando en estos últimos 3 días, que espero que hayan leído todos, aunque fíjense cómo son las cosas. El grupo tiene casi 50 personas, pero solamente 12 o 14 leen los devocionales con juicio, el resto no. Ahí está probada la desobediencia y el apartamiento. Entonces el Señor nos decía, para terminar, en Apocalipsis 21:7, que el que salga vencedor, porque ha sido obediente, porque se ha mantenido, heredará todas las cosas del Señor son para nosotros. Es lo que nos está esperando. Él nos la va a dar siempre y cuando triunfemos en esa victoria. Y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Lo que nos había también dicho al principio de Apocalipsis 21, cuando el Señor nos hablaba de su tabernáculo. Pero el tabernáculo no es solo la presencia de Dios, es el amor del Padre sobre sus hijos, porque ahora su hijo único está rodeado de sus hijos adoptivos, que somos nosotros, y los convierte a todos en una familia. Esta es la promesa más grande de familiaridad, de intimidad que el Señor le da a su pueblo. No se trata de una iglesia en el cielo, donde un pastor está predicando cada cierto tiempo. Se trata de una relación afectiva, familiar, cercana, entre un Dios para convertirse en un Padre. Es decir, con eso quiero decir que se sale de ese tipo de Dios que juzga, Dios juez, para convertirse en un Padre que cuida, que provee y que consiente a aquellos que han estado cercanos a Él. Yo hago una pregunta solamente final. ¿Será que algún padre quiere tener un hijo desobediente?
¿Cierto que no? Entonces no nos extrañemos de que Dios pida exactamente lo mismo que puso en nuestro corazón cuando ve ese sueño realizado de la paternidad o de la maternidad en nosotros como seres humanos. El Señor colocó ese para hacernos entender lo que Él anhela de nosotros. Así que, hermanos, por favor, revisen su obediencia en todo sentido hacia Dios. Pero no una obediencia de cuartel ni obligatoria, una obediencia entendida como respuesta al infinito amor de un Dios que todo lo da y que va a seguirnos dando por toda la eternidad, todas sus cosas. Vamos a orar. Bendito Señor, perdónanos, Señor, perdónanos. Con todo nuestro corazón te pedimos perdón. Tu palabra dice: al que venciere. Todos los días, Padre, estamos en luchas de diferentes situaciones. Pueden ser luchas de salud, luchas en el hogar, luchas económicas, luchas, muchas. Pero tú dices que al que venciere nosotros heredaremos todas las cosas y tú serás nuestro Dios y nosotros seremos hijos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que cada día podamos ser más que vencedores. Estamos dando la última batalla. Fortalece a tu esposa, fortalece a la iglesia, fortalece a este nuevo redil, Amén, Señor. Fortalece a todos los que reciben las enseñanzas, a los que reciben los devocionales, fortalécenos a todos. Necesitamos de ti, Padre eterno. Clamamos a ti, Señor, porque ¿a dónde iremos, Señor, sin tu presencia? ¿Qué es más importante que tú? Guárdanos de nuestro corazón, guárdanos de nuestras debilidades y guíanos hacia el camino eterno. Ponemos delante de ti a todos los que forman parte de los grupos, Señor, todos, a sus familias y a nosotros mismos, Señor, para que no caigamos y para que nos podamos mantener entre tanto que vienes por nosotros. Detén la maldad, detén estas obras nefastas de las tinieblas que quieren acabar con el planeta, Señor. Detén toda la opresión, te lo pedimos, te lo imploramos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.